Durante la década de los 50, Venezuela se convirtió en un verdadero laboratorio de la arquitectura moderna. Con un país en plena transformación y una visión futurista impulsada por el gobierno, decenas de proyectos inundaron revistas y diarios, tanto nacionales como internacionales, mostrando un futuro grandioso para el país. Se habla de un monorriel sobre el río Guaire, un túnel entre Caracas y La Guaira, un centro comercial diseñado para el automóvil y un rascacielos de concreto armado que aspiraba a ser el más alto de Venezuela. Esta edificación prometía cambiar el horizonte caraqueño, así como convertirse en una fuente de ingresos para la Universidad Central de Venezuela. Pero, ¿cómo surgió este proyecto en el corazón de Caracas? ¿Por qué no se concluyó? Y más importante, ¿qué detuvo su construcción? En este video exploraremos la historia de esta obra no concluida. ¿Por qué se planteó su construcción? ¿Cuál sería su función y qué razones impidieron que se hiciera realidad? Arquitectura Venezuela presenta el rascacielos no construido de Plaza Venezuela. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estas pequeñas acciones nos ayudan a seguir creciendo para poder llegar a más personas. Para dar inicio a esta historia, debemos remontarnos al siglo XIX, específicamente al año 1827, cuando el doctor José María Vargas era rector de la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Posteriormente, esta institución se convertiría en la Republicana Universidad Central de Venezuela. Con el cambio de sus estatutos y la actualización de su autonomía académica, se estableció la creación de zonas rentales. Pero, ¿cuál era la función de las zonas rentales? Muy sencillo. Su propósito era garantizar la autonomía financiera de la universidad, de manera que la institución no dependiera de los gobiernos de turno y pudiese, en gran medida, cubrir sus gastos, financiar su crecimiento y promover la investigación. Para ese entonces, se le asignaron tierras agrícolas y productivas ubicadas en las haciendas Cata, Chuao y Concepción. Sin embargo, la difícil situación política y económica que atravesó Venezuela durante el siglo XIX y parte del XX impidió que esta propuesta inicialmente viable se consolidara. Durante décadas, la universidad atravesó momentos críticos, como la pérdida de esas tierras y luego el cierre de la universidad durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Con el retorno de la democracia, el gobierno de Eleazar López Contreras puso especial énfasis en el desarrollo y construcción de una infraestructura adecuada para impulsar la educación pública. Esta premisa fue continuada por el gobierno de Isaías Medina Angarita, quien mantuvo esta política, pero dando paso a un proyecto mucho más ambicioso, el desarrollo de la ciudad universitaria de Caracas. Para llevar a cabo la construcción de la nueva sede de la Universidad Central de Venezuela, el gobierno adquirió la Hacienda Ibarra en 1943, una propiedad de aproximadamente 200 hectáreas que estaba ubicada entre urbanismos emergentes como Los Caobos, Los Chaguaramos, Las Acacias y Los Rosales. Para la planificación, el gobierno encargó al arquitecto Carlos Raúl Villanueva el desarrollo de esta ambiciosa obra. Una vez se comenzó con el diseño, se designó un lote de terreno ubicado en el norte del río Guaire y con una superficie de 102.900 metros cuadrados. Este lote sería denominado como la zona rental de la ciudad universitaria. A pesar de la inestabilidad política que caracterizó a Venezuela desde finales de los años 40 hasta inicios de los 50, la construcción de la ciudad universitaria no se detuvo. Con el objetivo de consolidar este proyecto, el 2 de marzo de 1954 y con motivo de la celebración de la 10ª Conferencia Iberoamericana de Caracas, el conjunto central de la Ciudad Universitaria de Caracas fue inaugurado por Marcos Pérez Jiménez. Pero es importante destacar que gran parte de lo que conocemos como la ciudad universitaria aún estaba en construcción o planificación. 2 años después, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva tenía un nuevo reto. Esta vez, debía diseñar un complejo multiusos para la zona rental de la ciudad universitaria. En aquel entonces, el país vivió un apogeo de obras, cada una más ambiciosa que la otra, y este complejo no podía quedarse atrás. Los primeros bocetos y trazos de la propuesta aparecieron en julio de 1956. El desarrollo contaría con varios usos como área comercial, un edificio de estacionamientos, un auditorio, un hotel y finalmente los polos más importantes del conjunto, un centro de convenciones y un edificio de oficinas. Pero, ¿cuál sería el beneficio de construir este complejo? Como bien lo dice su nombre, el desarrollo inmobiliario de la zona rental tendría como finalidad obtener fuentes de ingreso que le permitiesen a la ciudad universitaria obtener independencia financiera para sus proyectos internos y el desarrollo de investigaciones científicas.
En octubre de 1957, se hizo una modificación a los primeros bocetos antes mostrados. Esta vez, el proyecto fue cambiado y tal como podemos ver en los planos originales, el conjunto ahora estaba conformado por varias estructuras que sumaban un total de 175.000 metros cuadrados de construcción, distribuidas en dos estacionamientos denominados Norte y Sur, que juntos podrían albergar unos 3.200 vehículos con su propia estación de servicio. En estos primeros niveles también serían planificadas áreas comerciales, culturales, un teatro con capacidad para 4.000 personas y el centro de convenciones. En el centro de todo el conjunto se levantaría una torre de 53 pisos y 180 metros de altura, lo que la convertiría no solo en el edificio más alto de Venezuela, superando a las Torres Gemelas del Centro Simón Bolívar, que para ese entonces eran los edificios más altos del país con 103 metros de altura, sino que adicionalmente la torre prometía convertirse en el edificio construido en concreto armado más alto del mundo. Recordemos que para aquel entonces la mayoría de los rascacielos eran construidos con estructura de acero. Un ejemplo de esto fue la Torre Latinoamericana en Ciudad de México, inaugurada en el año 1956 y cuya estructura de acero alcanzó la cifra de 181 metros de altura, un metro más que la altura final que tendría la torre de la zona rental. Para hacer posible el proyecto de Villanueva, se contactó al ingeniero suizo Rodolfo Kaltenstadler, quien había trabajado previamente en el cálculo estructural del gimnasio cubierto de la ciudad universitaria inaugurado en 1957, y que esta vez tendría nuevamente la responsabilidad de calcular la estructura del rascacielos. La enorme edificación contaría con plantas destinadas al uso de oficinas, mientras que el nivel penthouse fue diseñado para tener un mirador y un restaurante con capacidad para 500 comensales, quienes podrían disfrutar de una comida mientras contemplaban las múltiples vistas de la ciudad de Caracas. Para el traslado de los diferentes usuarios del edificio, fue diseñado un núcleo de circulación vertical con 4 salas de ascensores, cada una con 8 ascensores, alcanzando un total de 32 ascensores. Del mismo modo, se ubicaron 3 escaleras de emergencia, una en el núcleo de circulación principal y 2 ubicadas a los extremos de la estructura. Para complementar el diseño, y no menos importante, la edificación fue concebida con sus fachadas principales orientadas al norte y al sur, mientras que las fachadas este y oeste eran prácticamente ciegas. La razón, para Carlos Raúl Villanueva, la implantación era un aspecto fundamental en sus proyectos. Adaptar las edificaciones a su contexto no respondía a una cuestión estética, sino funcional. En Caracas, la mayor incidencia solar proviene del este y el oeste. Para mitigar el impacto térmico, Villanueva decidió que estas fachadas no tuvieran superficies acristaladas, reduciendo así la entrada directa del sol. En contraste, las fachadas norte y sur, donde la incidencia solar es mínima, fueron diseñadas con ventanas, permitiendo iluminación natural sin sobrecalentar el edificio. Este enfoque no solo mejora el confort térmico, sino que también reduce significativamente el consumo de aire acondicionado, generando un ahorro energético considerable. De haberse construido, la torre habría cambiado por completo el perfil de Caracas. Su silueta de 180 metros habría dominado la ciudad, superando a cualquier otra edificación de la época y convirtiéndose en un ícono visible desde distintos puntos de la capital. Además, su construcción en concreto armado la habría colocado en el mapa de la ingeniería mundial para la década de los 50. Ya para mediados de 1957 iniciaron los trabajos de excavación y construcción de los primeros sótanos de la estructura, a la cual no le dio tiempo de superar el nivel de la calle, pues en enero de 1958 sería derrocado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y como ocurrió con muchas obras que fueron planificadas durante su gobierno, el complejo de la zona rental de Plaza Venezuela sería condenado y tachado por muchos políticos de la época como, y abrimos comillas, una obra de la dictadura. Pese a que muchas obras que habían sido iniciadas durante el gobierno de Pérez Jiménez como el puente Rafael Urdaneta de Maracaibo o el teleférico de Mérida sí fueron concluidas por los siguientes gobiernos, el proyecto de la zona rental sería dejado de lado. Los pocos niveles construidos quedaron a la espera de la continuidad del proyecto durante décadas sin éxito. Para 1974 y por decreto presidencial se crea la Fundación Fondo Andrés Bello, entidad cuya finalidad sería velar por la generación de recursos para financiar la investigación y los diferentes campos de conocimientos en la UCB. Por varios años más, la zona rental se mantuvo sin cambios hasta 1987, cuando se organizó un plan maestro de desarrollo y diseño urbano con la finalidad de elaborar un concepto que diera respuesta a las demandas que la capital venezolana enfrentaba para aquel entonces.
30 años no pasaron en vano para el sector de Plaza Venezuela, el cual para los años 80 había cambiado radicalmente gracias al vertiginoso crecimiento que tuvo Caracas durante la década de los 50, 60 y 70. Los alrededores se llenaron de edificios de importantes dimensiones. Se construyó la línea 1 del metro de Caracas, que convirtió a esta ubicación en el punto de partida de un importante corredor comercial como lo es Sabana Grande. Y con los años también se convertiría en un polo para el desplazamiento de miles de caraqueños. Tanto la zona como la ciudad habían cambiado totalmente y por ende sus necesidades. Con la llegada del nuevo milenio, el Fondo Andrés Bello difundió el nuevo Master Plan elaborado por reconocidos profesionales de la Universidad Central de Venezuela. Este contemplaba varios usos, entre los que se encontraban espacios para oficinas, un centro comercial, un intercambiador modal de transporte, un centro de arte, un hotel 5 estrellas, un hotel 4 estrellas, una estación de bomberos, un centro de exposiciones y una gran plaza central. Al mostrarse este plan de desarrollo urbano, todo señalaba que la torre planteada por Villanueva décadas atrás había quedado totalmente descartada, al menos en la propuesta presentada. Sobre el accidentado desarrollo que ha tenido la zona rental de Plaza Venezuela, hablaremos con más detalles en un próximo video, ya que su concepción, desarrollo y posterior paralización merecen su propio espacio, donde se explique paso a paso todos los proyectos y concursos que se realizaron para cada uno de los sectores que conforman el macroplan, así como la participación de reconocidos profesionales que intervinieron en su concepción. Retomando al edificio de la zona rental, actualmente aún es posible ver los pocos sótanos construidos en 1958 como testigos de un proyecto que no llegó a construirse. En sus espacios se han ubicado algunas entidades gubernamentales, pero cuya huella sigue presente en el subsuelo de la ciudad. De igual forma, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, aún es posible contemplar la maqueta original del proyecto. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Conocías este proyecto? ¿Has tenido la oportunidad de verlo en persona? ¿Considerarías que se debería recuperar? Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos qué piensas. También puedes sugerirnos nuevos temas para futuros videos. Si te apasiona la arquitectura y las historias detrás de grandes proyectos, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esas pequeñas acciones nos ayudan a seguir creciendo y así llegar a más personas. Gracias por vernos. Agradecimiento a Copred y al Fondo Andrés Bello por la información, los planos y las imágenes. Guión: arquitecto Ricardo Castillo. Diseño y animación: Ángel Márquez. Corrección de textos: Eduardo Serrano. Locución: Nelson Zambrano.